El tema, la agresividad en perros y él, pues hombre, nuestro coaching canino, el profesional Iván Jiménez, bienvenido. Bueno, bien hallado. Ya con ganas de venir aquí, No, porque es que hace un montón, al final, joder, entre Semana Santa, tal cual, se nos más de va un la vida. mes, ¿eh? Ya se echaba de menos, ya casi como si cuando pasa mi madre, que la echo de menos cuando no está, lo que sea. Yo ya necesito ver a estos chicos, ya. Nos hacemos de querer, nos lo decís todos, que al Es final verdad, echáis es de verdad. menos. Y es que esto al final somos como una gran familia, sí, con claro. todo, ¿ves? Pues sí, sí. Tenemos todo, Se tenemos me ha a hecho Gerardo, raro, el se me ha hecho perro, raro. tenemos todo. Se me ha hecho raro venir y tenía muchas ganas ya, ¿eh? Bueno, Y- temazo el de hoy, la agresividad de perros, porque a veces puede ser desde que son muy pequeñitos, pero otros de repente aparece esta agresividad y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Sí, he elegido este tema porque bueno, creo que es algo bastante interesante saber los diferentes tipos de agresividad que hay, qué lo puede estar originando y bueno, a veces pequeñas cosas que pueden empeorar o mejorar el problema. Aunque, como insisto siempre, cuando hay un problema, sea el origen que sea, ponernos en manos de un profesional, que por muchos consejos que yo pueda dar aquí o que sigamos de un canal Claro. de Insta, YouTube, lo que sea, la información está bien, pero siempre hay que trabajar, obviamente, con un profesional, ¿vale? Desde Entonces, eso hay que hacer ese apunte para que la gente no se piense que hacen aquí 4 cosas y que el perrito se va Y ya a magia. curar, No, ¿vale? si no cambiamos nosotros, no van a Eso cambiar es. ellos. ¿Y por qué se muestran agresivos? Pues a ver, las causas de la agresividad pueden ser muy diversas, ¿vale? Yo la experiencia que tengo es que el 80-90% de conductas agresivas de perros con los que he trabajado a lo largo de los años cumplen un criterio que es muchas veces es el miedo y la inseguridad, ¿vale? Luego hay un montón más de subgéneros que luego les veremos, ¿vale? De los tipos de agresividad, pero el miedo que siente el perro normalmente es lo que potencia ese tipo La de agresividad. conductas, ¿vale? Hay que destacar que no hay perros agresivos ni animales agresivos, igual que no hay personas agresivas, ¿vale? Hay animales o perros que muestran comportamientos agresivos. Es decir, la gente dice, este perro, por ejemplo, un perro, yo que sé, que está ladrando a otro perro en el paseo, este perro es agresivo. Bueno, pues hay que hacer un inciso. El perro no es agresivo, está mostrando una conducta agresiva en ese determinado Lo que es agresivo momento. es la conducta, En ese determinado no el momento. animal. Exactamente. A ver, sí que hay casos de animales agresivos porque sí con todo, ¿vale? Pero bueno, esos ya son problemas neurológicos, síndromes de furia y son casos pinceladas, ¿vale? Que son problemas médicos. Pero normalmente cuando un perro se muestra agresivo es ante un determinado estímulo o situación en concreto, ¿vale? Y hay distintas clases de agresividades. Sí, a ver, esto es un poco, está en un limbo, ¿vale? Porque hay muchas tablas o catalogaciones de la agresividad, pero no hay ninguna fija. Es decir, no hay una catalogación estricta de las como que no hay agresividades una caninas. oficial, por así Exactamente. decirlo. No es como, por ejemplo, como en psicología, que está el DSM, que cuadra todas las Sí. enfermedades mentales, ¿vale? Pues aquí tenemos la clasificación de Xavier Manteca, ¿vale? Que es un etólogo muy reputado, que bueno, hizo una serie de estudios y catalogó las diferentes agresividades en estos subgéneros, por así decirlo, que son la agresividad dominante, la agresividad territorial, agresividad por miedo, agresividad redirigida, depredadora, maternal y agresividad por juego. Esas son un poco las grandes, aunque luego hay algunas que ya veremos Pues que se ya que hay entrelazan. tipos, ¿eh? Sí, y luego podemos seguir ahondando, ¿vale? Pero bueno, así a bote pronto, esos son los por así decirlo, la catalogación más genérica de la agresividad canina. Bueno, pues vamos a detallar un poco Eso cada es. una de ellas. Así que empezamos con la agresividad por dominancia. Vale, esto es, primero voy a hacer un inciso y vamos a incidir en este nombre, en la dominancia, ¿vale? Que mucha gente, cuando un perro, por ejemplo, vas andando por la calle y te encuentras con otro perro que es agresivo, que tiene miedo, que ladra, la respuesta del dueño es, uy, no te acerques, cuidado, que es muy dominante, ¿no? Entonces, bueno, este término está mal utilizado, porque un perro dominante normalmente es un perro que no es agresivo, ¿vale? Es decir, es un perro que utiliza un montón de medios que no son agresivos para poner su posición, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay perros que pueden mostrar este tipo de agresividad con los dueños, por ejemplo, cuando, bueno, pues interpretan que ocupan un lugar diferente en la familia que les corresponde. Primero, vamos a centrarnos y vamos a ver cómo ven el mundo los perros. Es decir, aquí nosotros, tú y yo, somos completamente iguales. Sí. Mismos derechos, estamos en el mismo rasero. Pero en el mundo canino, en el mundo de los perritos, eso no es así. Los perros son animales de manada, ¿vale? Entonces, esa manada o ese grupo social está establecido en base a una jerarquía, es decir, hay perros subordinados y perros sumisos, ¿vale? Como que fuera, yo que sé, un cuartel de la Guardia Civil, que está Sí. el capitán, el teniente y el Ellos soldado. tienen su jerarquía. Exactamente, entonces los animales, los perros, ven el mundo en base a esa jerarquía. A veces podemos, bueno, pues depende un poquito de la relación que tenga el dueño con el perro, hay perros que pueden interpretar que son
el animal dominante del domicilio. Entonces ahí es cuando tenemos el problema, por ejemplo, de que el animal no se deja mirar las patas, no se deja despertar cuando está durmiendo, pasa el dueño por al lado del comedero y le gruñe, ¿vale? ¿Por qué? Eso se denominaría una agresividad por dominancia. Claro, si ellos se creen los jefes, El jefe de la casa, van a por decir, así ¿tú qué me decirlo. vienes a mí a decir? Exactamente. ¿Por qué? Porque un animal dominante es el dueño de todos los recursos. En una manada de perros, el macho alfa, macho dominante, es el macho, por ejemplo, que come primero, que tiene los juguetes a su disposición, que elige el lugar de descanso, que monta a las hembras en celo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando hay perritos que tienen esa idea estructurada, por así decirlo, que no debería ser así, pues es cuando se pueden mostrar agresivos diciendo al dueño, que tú me quieres mandar a mí o me quieres limpiar la oreja, te muerdo. ¿Por qué? Porque tú no estás en posición de Tú no hacerlo. estás, yo Por estoy aquí el por que mando soy encima. yo. Eso es, ¿vale? Entonces, primero, hay que tener en cuenta que nunca hay que aplicar un castigo físico al perro agresor, ¿vale? Es decir, aunque un perro, yo le estoy intentando, yo qué sé, quitar algo que me ha robado de la cocina y el perro se muestre agresivo, lo que menos hay que hacer es responder con violencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero el perro va a responder con más violencia que nosotros, ¿vale? Es peligroso. Y luego encima podemos estar agravando el problema, ¿vale? Porque nunca hay que aplicar la violencia, siempre hay que tratar de enseñar y corregir, ¿vale? Desde otro tipo de técnicas y enseñar. Pero lo que dices es que podemos entrenarles en obediencia. Exactamente, es decir, tenemos claro que en este tipo de casos el perrito piensa al contrario, es decir, él piensa que es el dueño, amo y señor de todo y que no le pueden hacer nada porque responde, por ejemplo, mordiendo. Entonces, de manera indirecta, cuando trabajamos la obediencia con un perro, de manera siempre en positivo, yo le enseño a sentarse, a tumbarse, a dar la pata, ¿quién está mandando a quién? Es decir, yo te estoy dando una orden y tú, si la obedeces, estás siendo premiado. Entonces, es una manera, de manera subliminal, de decirle, oye, que no estás aquí, que estás aquí, porque me tienes que hacer caso cuando yo te doy la orden, por ejemplo. Y que Entonces, en tampoco este es tipo de- malo, porque no les va Eso, mal. o sea, Si les- la obediencia siempre es buena, porque es estimulación mental y siempre viene bien, pero en este tipo de perros hay que hacer más hincapié en trabajar, pues eso, la obediencia con el perrito, siempre de manera positiva y sin elementos aversivos, ¿vale? Esto siempre estoy muy pesado, pero es que es muy importante. Otro método es el método Nelveg, que son las siglas de nada en la vida, es gratis, ¿vale? Esto es muy chulo. Método Nelveg. Esto quiere decir que hay que hacer un poco de chantaje al perro, es decir, que quieres que te dé una chuche, haz algo. Dame la pata, siéntate, túmbate. ¿Que quieres comer? Es decir, chantajear un poquito al perro para que haga algo que nosotros le pidamos a cambio de pues, esa caricia, ese juguete, esa comida. Entonces, bueno, pues esto lo que lanza es un mensaje subliminal al perrito diciéndole, oye, que no, que tienes de todo, vas a tener tu comida, tu lugar de descanso, pero no tienes que pedirlo y no tienes que, tú no eres el amo y señor de la casa, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de técnicas, la obediencia, método Nelveg y demás, pues bueno, hacen que de manera indirecta el perrito lo vaya, por así decirlo, pues bueno, pillando que no es el propietario de todos los recursos del domicilio. Pero vamos a cambiar de tipo de agresividad y nos vamos a esa agresividad por miedo. La más común, como te he dicho antes, el 80% de los casos de perros a los que me enfrento que son agresivos, quitando, por Es por ejemplo, miedo, ¿eh? suele ser por miedo, exacto. ¿Vale? Date cuenta que cuando un animal tiene miedo, hay dos formas de gestionar ese miedo. La primera es la huida. Un animal tiene miedo y se escapa. Y el otro, que sería la evitación. La evitación. ¿Vale? Es decir, tengo miedo a un estímulo. Por ejemplo, tengo miedo a las personas. Intento irme, no me dejo tocar, aparto la cabeza, ¿vale? Y luego está la confrontación, es decir, ante aquello que me da miedo, si yo veo, por ejemplo, que no puedo escapar, o que las señales que te he dado no han sido entendidas, pues al final lo que voy a buscar es la confrontación, es decir, iniciar ese ataque para echar aquello que me da miedo, ¿vale? Por eso, cuando un perro, por ejemplo, muerde, lo normal suele ser que lo haga como último recurso, es decir, por ejemplo, un animal que ha mordido a una persona, ¿vale? Al su dueño, por ejemplo. Posiblemente ese animal, si era por miedo, ha empezado a mostrar conductas de evitación. Ha intentado dar un montón de señales en su lenguaje para evitar esa situación. ¿Qué pasa? Que a veces por desconocimiento el propietario pues no es consciente de interpretar ese lenguaje. Entonces al final es cuando el perro ve que eso no le ha llevado a ningún puerto, ¿qué va a hacer? Va a empezar con la ¿Y confrontación. cómo podemos actuar ante una agresividad por miedo? Primero hay que ver a qué tiene miedo el perro. Es decir, normalmente suelen ser casos muy concretos. Es decir, hay perros que se muestran agresivos con perros, o solo con perros grandes, o con personas, ¿vale? Entonces, teniendo ese estímulo identificado, ya sabemos cuál es el estímulo desencadenante, por así decirlo. Entonces, la manera de trabajar siempre, cuando tenemos un perro que tiene miedo a algo, aunque se muestre agresivo, tiene que ser la estimulación y el refuerzo positivo. ¿Vale? Es decir, nos tenemos que servir de algo que para el animal tenga valor, comida, juego, atención, para irle marcando con esos premios comportamientos que queramos que se repiten. Es decir, ves un perro
ladras, te pones como un loco. Sin embargo, ves un perro, por lo que sea, en esa circunstancia, y te muestras tranquilo, pues ahí lo que tiene que hacer el propietario es recompensar esa conducta. Es decir, no tenemos que centrarnos en castigar la conducta que hace mal, tenemos que centrarnos en enseñar y llevar al perro por el camino que queremos, ¿vale? Pues eso es muy importante siempre, evitar castigos, utilizar el refuerzo positivo, ¿vale? Y sobre todo, perritos que tienen miedo, agresividad por miedo, también yo siempre recomiendo trabajar, bueno, pues ejercicios de propiocepción y ejercicios para que el perrito vaya ganando un poquito de seguridad en sí mismo, ¿vale? Cambiamos de tipo de agresividad, la redirigida. Agresividad redirigida, vale. Esto es una agresividad muy típica y que puede ir ligada a todo tipo de agresividad, es decir, vamos a decir que sería como un subgénero de la agresividad. ¿Por qué se llama agresividad redirigida? Cuando un animal, vamos a imaginarnos un perro que es agresivo con otros perros, ve a un perro a lo lejos y se pone ya como un caimán, quiere morderle, quiere atacarle, a ladrar. ¿Qué pasa? Como el animal se frustra, pues he puesto de frustración, porque no puede atacar a ese estímulo, esa agresividad muchas veces toma otra dirección, redirige hacia algo, puede ser nuestra pierna, puede ser una persona que pasa por al lado, incluso a veces igual si vas con dos perros de paseo, empiezan a ladrar y se acaban haciendo así entre ellos, ¿vale? Es una manera de liberar y redirigir esa conducta que no pueden, porque igual ese estímulo está muy lejos, ¿vale? Pues lo redirigen a veces hacia lo que tienen Y en más este cerca. caso, ¿cómo podríamos trabajar con ellos? Pues esto, te digo, como es un subgénero, deberíamos andar en qué está provocando esa agresividad principal. O sea, volveríamos al miedo, igual. Bueno, o a una agresividad predadora, es decir, el animal se muestra agresivo y redirige esa agresividad. Lo que tenemos que hacer es trabajar la agresividad primaria, por así decirlo, ¿vale? La agresividad redirigida, pues bueno, siempre ejercicios sin obediencia, cuanto más control tengamos con el perrito, pues mucho mejor. Ejercicio de control de impulsos y demás, ¿vale? Pero esa agresividad redirigida es una agresividad que el perro, como no puede redirigir, no puede dirigirla hacia ese estímulo en concreto, la desvía hacia otros. Hay perros, por ejemplo, que se ponen nerviosos, cogen el juguete y se ponen ahí Y descargan ahí. como que te cojo y vale, así. Lo hemos visto al inicio y hay otros tipos de agresividades, ¿no? La depredadora, la territorial, pero como vamos así como un poco apretadicos del tiempo, ¿te parece que pasemos a las preguntas? Otro día Bien. retomamos el tema de la agresividad para que no se queden sin responder las preguntas que le habéis hecho a Iván. Porque vamos con ellas. Ahí. ¿Por qué mi perro esconde su comida? Vale. Uy, qué posesión. Esto que es muy típico, perritos que les dan una chuche y en vez de comérsela, se Se van, las hacen así, algunos en el jardín, otros incluso en el sofá, no mueven el cojín y lo meten ahí en el ¿Y huequecito. por qué hacen esto? Pues esto es una conducta muy primitiva y es un instinto de acumulación, ¿vale? Es decir, los perros tienen un origen y el origen es el lobo, ¿vale? Los lobos, cuando cazan, no se llevan la presa a su sitio y se la comen, es decir, ¿Como una hacer manada de acopio? lobos. Sí, es decir, cuando no pueden con toda la... Es decir, los lobos cazan una presa, se quedan donde han cazado la presa y se la empiezan a comer, se la comen del tirón. Pero ¿qué pasa? Que a veces están muy saciados y queda comida, lo que hacen es esconderla, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay otros depredadores, hay otros animales carroñeros, los cuervos, no sé qué, entonces ¿qué pasa? Que intentan esconder esa Entonces, comida. ¿la guardan como por instinto primitivo? Exactamente, es un instinto primitivo, que viene del lobo. Ay, ¿vale? qué fuerte, qué Hay- gracia. A ver, no lo hacen todos los perros, hay algunos perros Pero los sí, que lo otros hacen es no. porque tienen ese origen Exactamente, primitivo. tiene ese instinto, el Nada, origen pues del lobo. que está la perra conectada ahí con su origen. Exactamente, Vamos a ver. entonces no es preocupante y es algo totalmente normal. Sí que Qué es verdad normal. que hay algunos que son muy pesados, que le das una chuche y lo primero que hacen es irse a esconderla, ¿vale? Qué gracioso. Sí, pero bueno, Muchas es gracias. algo normal, innato. Bueno, pues tranquilidad en el frente. Y la siguiente pregunta, saber si es malo ponerle abrigo a mi perro porque le hago persona. He puesto eso que me ha parecido Qué gracioso. curioso. Sí. No está duda, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces hay gente que le gusta vestir al perrito o simplemente- Humanizarlos. No. Por eso he puesto esta pregunta. ¿Ves Poner- que bien? Yo como hago las cagadas, pues te Eso, ayudo. a ver, una cosa es ponerle un abrigo al perro porque tiene frío, porque llueve y yo le pongo un chubasquero para que no se moje, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay gente que a veces lo ve mal porque le han dicho, yo qué sé, le pone un abriguito y dice, es que me ha dicho mi padre que hago con el perro que le estoy haciendo como un niño pequeño porque le he puesto un chubasquero. Entonces, no pasa nada por poner un abrigo al perro. Lo que hay que tener en cuenta es no humanizar, es decir, es diferente. Poner un abrigo, un jerseycito al perro Sí, para porque que no puede pase tener frío, frío a- exactamente, a ponerle como pues si fuéramos ahí Paris Hilton al perrito, todo mono, como que fuera conjunto y a tratarle como un niño. Es decir, si al perro se le trata como lo que es, un perro, un animal, No hay ningún tipo de no problema pasa por nada. Yo ponerle ahora, un abrigo. la pongo pañoletinas a juego conmigo y si voy de rojo Y la bien pongo... mona, ¿va? Exactamente. Va o sea, ideal ella. no pasa nada siempre y cuando no humanicemos al perro. ¿Vale? Eso es así.